Le damos la bienvenida. El día de hoy queremos tratar un tema que tiene mucha importancia porque muchas personas, prácticamente entre el 25 y el 40% de la gente lo utiliza el transporte público y es un tema recurrente con crisis cíclicas, coyunturales o permanentes y vale la pena seguirlo abordando. Para ello hemos invitado a 3 personas que desde diferente punto de vista, desde diferente experiencia, pueden ayudarnos a entender este tema del transporte público en nuestro estado, en nuestra ciudad. Quiero dar la bienvenida y agradecer a Ignacio Peinado, que es presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Ignacio, gracias. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias. Encantado de tenerte. Alfonso López, líder de Vigilantes de Transporte, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que existen y además especializado en el tema del transporte. Gracias por la invitación, a la orden. Encantado. Y Aarón Tapia, titular del programa en Internet Ensalada de Tópicos. Gracias, Aarón. Gracias, al contrario, encantado de estar acá. ¿Alguien de ustedes me podría platicar en qué quedó este tema de las nuevas tarifas, el nuevo esquema tarifario que se aprobó el año pasado para mejorar el transporte? Bueno, el 6 de julio del 2016 se hizo el incremento, o se publicó el incremento de tarifas. Se incrementó a 11.96. Entonces, y es lo que dice el estudio, ¿no? Exacto. Pero un estudio que se hizo en lo oscurito, que nunca se presentó. ¿Nunca se publicó? Nunca se publicó. Nosotros estuvimos requiriendo a través de solicitud de información. Pero no puede ser a través de esta instancia de transparencia, ¿no deberían de dártelo? No nos lo dieron. Metimos recursos de revisión, tampoco nos lo dieron. No contestó el Consejo Ciudadano, que es el encargado de... El que tenía el estudio, supuestamente. Sí. Ajá. Lo único que publicó fue una tarifa en Excel, donde 4 o 5 renglones, donde vienen los porcentajes para cada una de las actividades o del estudio de costos que intervienen. Entonces, nosotros lo que estábamos requiriendo es el estudio completo, ¿no? Como lo tiene Jalisco, por ejemplo. En Jalisco, el estudio de tarifas dice lo que vale el camión, el rendimiento por kilómetro, inclusive lo que vale un tornillito, ahí lo puede uno ver. Hay metodologías ya para esos estudios, no es nada del otro mundo. Ya existen metodologías, nada más hay que cargar la información y eso es todo lo que hay que hacer. Pero estos señores nada más hicieron una tablita de Excel, la publicaron y va. Se 11.96. Un esquema de tarifas diferenciado, una tarifa para quienes estaban todavía en condiciones de mejora y otros quienes tenían mejores unidades, ¿no? Sí, fue 11.96 lo que ellos dijeron que era la tarifa técnica. Entonces entró la mano de la gobernadora, dijo, es mucho, es 66% lo que se está incrementando, vamos a dividirlo esto en un subsidio y en una tarifa diferenciada. De tal manera de que los camiones que tengan, que cumplan con una norma, pueden cobrar 9 pesos y el diferencial lo va a pagar el Estado, ¿no? Y los que no cumplan con esa norma, los 8 pesos, y también el diferencial pues lo va a pagar el gobierno del Estado. Y la tarifa de estudiantes. Entonces, así fue como se publicó, así es como está funcionando, pero al final del día no tenemos un transporte eficiente. Pero a ver, de ahí empiezan las cosas medio raras. O sea, se reconoce que hay unidades que no cumplan con la norma básica para otorgar el servicio y se les permitan que siga circulando y se les aprueba una tarifa. Se les aprueba la tarifa y aparte se les da un tiempo, plazo, ¿no? Un plazo de 120 días, 4 meses para que ellos puedan ya cumplir. Pasaron, en noviembre se cumplió, ahorita estamos en enero, 2 meses extras y siguen sin cumplir. Si ahorita vas y revisas a los camiones, difícilmente el 10-15% de los camiones que andan circulando ahorita cumplen con esa norma. Es muy difícil que al menos 50, 60 camiones cumplan, pero no vemos a ninguna autoridad que esté haciendo algo por remediar esa situación. No hay ningún, digamos, estudio donde digan de esta tarifa que propusimos, esto sí cumplieron, esto no cumplieron, hemos sancionado, hemos multado, ¿no? No hay absolutamente nada, hemos requerido a través de solicitud de información y simple y sencillamente vemos a una autoridad pasiva que lo único que vemos que está administrando el problema y no lo está solucionando, ¿no? En términos generales, este nuevo esquema tarifario no mejoró el transporte. Esa es tu apreciación. Esa es mi conclusión. Desde el punto de vista de los usuarios, Nacho, ¿cómo has visto tú este nuevo esquema? ¿Ha funcionado? ¿Hay avances?
Mira, nosotros hemos seguido de forma muy puntual el servicio de transporte público todos los días. Desde hace 3 años tenemos haciendo un ejercicio todos los días, consultando a los usuarios que llegan a la asociación en la ruta que venían, el tiempo que estuvieron en el punto de ascenso y descenso, el trato del operador hacia ellos, las condiciones de la unidad. Calificamos estos 4 aspectos todos los días, desde hace 3 años. Y en el día de hoy, después del ajuste a la tarifa, 7 meses de haberse ajustado la tarifa, seguimos teniendo un servicio deficiente. En nada, el ajuste que se logró ha tenido una contraprestación o una mejora en el servicio. Debido a este monitoreo que se ha estado haciendo permanente, vemos que las frecuencias se han descontrolado. En el 2017 traían las frecuencias, llegamos a 18 o 20 minutos promedio, eso no quiere decir que fuera general, sino con picos de 40, una hora o hasta más de la hora, 50 minutos. Para hacer promedios, bastante. Promedios, ajá. Y hoy los promedios son alrededor de 27, 28 minutos, casi la media hora, alcanzando la hora o hasta más de la hora en diversas... Que Nacho, no es una cuestión menor, porque no, es un problema grave. Que la gente llegue tarde a sus empleos, lo cual significa algún tipo de castigo, alguna pena, inclusive para sus compromisos o su vida misma, consecuencias, ¿no? Tiene muchas consecuencias porque le robas el tiempo productivo al usuario. El usuario no tiene certeza de que al llegar a la parada va a pasar el camión, tiene que salir con anticipación prolongada para ver a qué hora pasa, o quizá va llegando y ya pasó el camión, o debido a la sobredemanda de usuarios y falta de unidades, llegó pero va sobrepoblado y otro camión pasó y igual no lo subió, y las consecuencias son serias. Llegas a tu trabajo, produces 2, 3 retardos, te descuentan un día, te regresan, pierdes bonos de productividad o puntualidad y tienes consecuencias serias. Entonces, la verdad de las cosas es que en este sentido, en estos momentos, no hay un reflejo positivo después del ajuste a la tarifa. Sí vemos que vamos como el cangrejo en ese momento. La misma empresa Situx ha reconocido que de acuerdo al plan operativo de 375 unidades, que a nuestro juicio debieran de ser un número mayor de unidades, y no se la andan operando a la gobernadora diciendo que el mal servicio era culpa de que no le habían pagado, ¿no? Creo que justificaciones hay mucho. Aquí hay una seria deficiente de falta de administración, de capacidad, de un monopolio muy excesivo que le está haciendo mucho daño a la sociedad, a los usuarios, y me parece que aquí se debe de aplicar evidentemente la ley, buscar alternativas. Este modelo, a nuestro juicio, es un modelo caduco, donde se tiene rebasado por la realidad, donde se tiene que buscar de fondo una solución a este problema, porque los usuarios no podemos seguir siendo rehenes de estas empresas. ¿Ustedes han llevado estos resultados de esta encuesta, la han entregado al gobierno, a la Dirección General de Transporte? Desde el 2015 hemos estado haciendo estos ejercicios, Marco, todos los días, y lo hemos canalizado de forma muy puntual. Hemos también buscado, debo decir que nos reunimos ya con el director general del transporte, le hicimos ver el ejercicio que venimos haciendo, con único propósito de contribuir en la mejora del transporte público, una aportación. Que es un elemento muy importante, pero nosotros desearíamos que en la práctica se traduzca. No hay nada, o sea, te lo reciben nada más. Lo reciben, amablemente. exactamente, es parte de algún esquema que quizás se tenga, pero no hay un compromiso que nosotros veamos, esto se está operando y el usuario lo está teniendo un impacto. No, es triste ver que el sistema de transporte público está concentrando, está colapsado, y pareciera que la estrategia es llegar a tocar fondo, o más, no sé si se pueda tocar más fondo, para que seguir bajo la misma política por parte paternalista de parte del gobierno del Estado. Exactamente, y eso es ya demasiado, es algo muy preocupante, no es posible esa actitud, ¿no? Estamos hablando sobre el transporte público, vamos a regresar un minuto más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el transporte público. Aaron, ¿cómo ves esto? Pues, o sea, todo un proceso, ¿no? Se define un esquema, una tarifa, se hacen compromisos públicos, hay quienes analizan esos compromisos, ven que no se han cumplido prácticamente y que seguimos con el mismo problema, pero tampoco pareciera ser que, pues, como que nadie está preocupado más que el usuario, ¿no? Que la padece todos los días. ¿Cómo ves?
parece que esta historia ya, ¿no? Es como un déjà vu. Una telenovela, ¿no? Larga, pero enfadosa, de ¿no? décadas, ¿no? Sí. Donde jamás se soluciona el problema. Yo creo que esto es un reflejo de lo que es nuestra política, toda esta concepción de política social elitista, donde impacta directamente en un diseño de ciudad, así, donde el transporte urbano en este diseño de ciudad pues no tiene una posición relevante, ¿no? Dejan relegado a sectores, sectores de extractos bajos, que son los que utilizan este transporte. Sí, los que no se pueden quejar, exactamente. pues, porque pues, andan correteando la y comida. después viene el problema, ¿no? De los llamados PAFAS, ¿no? Los carros chocolates. Y hay un sector donde dice, oye, no pagan impuestos, no esto, pero bueno, se vuelve difícil una ciudad donde el transporte urbano, la movilidad, no es la adecuada, ¿no? Y no alcanzan a entender, o no lo quieren entender así los funcionarios, que la calidad de vida de una ciudad, uno de los parámetros más eficientes para medir la calidad de vida de una ciudad es precisamente el transporte público. No es cuando tiene todo mundo carro, ¿no? Hasta de las esferas socioeconómicas, ¿no? Es mejor calidad de un transporte público que uno individual. Exactamente, ¿no? Es cuando todos los estratos sociales utilizan el transporte urbano, ¿no? Eso te indica claramente que hay calidad de vida en esa ciudad, ¿no? Pero insisto, esto deviene de una concepción elitista y, por supuesto, el eterno problema, el cáncer, ¿no?, de nuestra sociedad, que es la corrupción y la impunidad, ¿no? Incluso hay concesionarios que de los altos concesionarios, por llamarles de alguna manera, que tienen empresas prestadoras de servicios de transporte a empresas pues que las soliciten, ¿no? Porque nunca nos han aclarado cómo se dan estas concesiones, quiénes las tienen, etcétera, ¿no? Así es, totalmente. Vemos a concesionarios que tienen, bueno, con diversos nombres, ¿no? Familiares por ahí, que tienen más de 10 concesiones, ¿no? Entonces estamos hablando de la tormenta perfecta, donde el que la padece es el pobre ciudadano, como el de a siempre, pie, pues. como siempre, el de a pie. Una especie como, le llamaría algo así como de fobaproa en el transporte urbano, ¿no? O sea, demeritan el servicio. Parece y una luego perversión, montan, ¿no? exactamente, problema. lo subsidian, crean el problema y aparte, alternamente, montan unas empresas. Pero estarán ¿no? de acuerdo los tres que el problema de fondo es que no sabemos de qué dimensión es el problema, lo sospechamos, no hay un estudio profundo y mucho menos podríamos a partir de ahí poder encontrar cuál sería el modelo que necesitaría esta ciudad y este estado para salir adelante. ¿No, Nacho? O sea, está claro que esto ya dio de sí, ni por más que le metamos lana, no se va a resolver. Tenemos que crear otro modelo para una ciudad que ya cambió. ¿Por qué no se crea este nuevo modelo? Bueno, falta mucha voluntad, mucha valentía, porque hay que ver el origen de cómo se constituyen estas empresas y cómo se van adquiriendo las concesiones. Son por prebendas de carácter partidista, de compromisos políticos, son personajes que teniendo las unidades desplazan, movilizan en las épocas electorales a los votantes y luego vienen los compromisos, de tal suerte que eso debiera de quedar y lo mismo, estamos atrás hablando en el del pasado, transporte público en urbano, general, que los taxis, ¿no? Desde luego. Y carga y todo están metidos todo el en el sistema obedece a una serie de compromisos donde el gobierno pues parece que le tiembla la mano para enfrentarlos cuando están ya desfasando los límites y dañar a los usuarios en su dignidad. Y aquí hay que ver, y yo subrayo esto, los usuarios que utilizamos este medio de transporte es porque no se tiene otro medio de transporte. Sí. Y hay una falta, ¿la única opción? Una mala planeación en cuanto al acercamiento, inclusive a las rutas, acercarlas a las poblaciones. Hay cientos de usuarios que para no pagar esos 8 o 9 pesos prefieren caminar varias distancias, cuadras para ahorrarse eso. Y eso no lo hemos entendido, que son seres humanos que tienen una necesidad, ¿no? y que tiene un impacto negativo en su economía familiar. Porque la opción está entre pagar el transporte o comer.
Es correcto, Exacto. destinas el 30-40% de tu salario al transporte público y el primer servicio que destinas ese ingreso es al transporte porque hay que regresar a trabajar. Claro. De tal suerte que ahí se te va un porcentaje importante de tu ingreso y no tienes esa eficiencia en el servicio. Eso es algo muy lamentable. A mí me parece que esto es ya un asunto de mucha cobardía de parte Insostenible ya, totalmente, y se requiere aquí que prácticamente llegar y la ley faculta una requisa y llegar y señores, se va a licitar y vendrá otra Exacto. empresa que me ofrezca este servicio en estos Exacto. parámetros y fuera este monopolio, porque nos está haciendo demasiado daño a esta sociedad, ¿no? Yo creo que, Alfonso, ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto puede costar el comprar o pagar o lo que tenga que hacerse para retirar todas esas concesiones y volver a armar el juego correctamente? Como sociedad, pues creo mira, que nos saldría más barato lo que nos cuestan los programas, ¿no? Hay un mercado, digamos, que hacen entre los mismos concesionarios. Una concesión de transporte urbano puede costar hasta $1 millón. Wow. De tal manera que ellos lo consideran como una inversión. Y obviamente tratan de recuperar esa inversión lo más rápido posible, ya sea vía tarifa o vía subsidios. Y esa inversión sin hacer absolutamente nada. Yo pongo $1 millón y quiero una renta por ese Oye, millón. pues qué negocio tan fructífero. Así es. Entonces, partiendo de esa base, el usuario no tiene absolutamente nada que ver en esa compra-venta de concesiones entre los mismos Es el concesionarios. pagano nada más. Exacto. Entonces, lo que pasa es que la tarifa, pues obviamente se va a ir alta por la renta que tiene que tener el concesionario, Sí, ¿no? porque cuando y tú ahora, te refieres- espérame, te digo. No, es una presión. Cuando te refieres al estudio, es que se le carga todo eso, por eso es tan alta la tarifa. Para allá iba. Ah, ok. Inclusive digamos, la prelación, cuando a quién se le va a pagar primero. Primero se le tiene que pagar la renta al concesionario. Así está en el reglamento de subsidios. Primero el concesionario, después el diésel, después la nómina y después el mantenimiento. La nómina está Así más es. abajo. Así es. El chofer. Así es. O sea, ni garantizados sus derechos laborales. No, el que está garantizado y está en el reglamento y está publicado en el boletín, el primero es El la empresario del renta del concesionario. Y pues obviamente ningún modelo de negocio va a ser totalmente sustentable de esa manera, ¿no? Pues Entonces cárgale, primero, cárgale, ¿no? como si tuvieras una pizzería, ¿no? Primero mi ganancia y después compro la harina, el gas y lo demás. Y si me quiero ganar más, pues le subo al precio. Y Exactamente, y es lo que está pasando. Y el reglamento y toda la ley de transporte está diseñada de tal manera para proteger al concesionario. Pues eso nunca ya no, protege ya al no es usuario. operante en este nuevo mundo y en No. esta nueva realidad. No, y estoy de acuerdo en lo que dice Nacho, que es cuestión de voluntad. El gobierno, el Estado tiene que tener la voluntad política y fajarse los pantalones para poder hacer algo. Una requisa sería lo más conveniente. Pero yo creo que ya no es cuestión de que si quieren. Yo creo que ya el hartazgo de la gente es tan grande que si no lo hacen esto se va a poner más complicado, porque sí se reciben las quejas, yo supongo que ustedes lo captan, cada día la gente está más molesta, pues. Pero fíjate que ahí sí voy a discernir un poco, porque sí está molesta la gente, pero nada más en redes. Cuando tú pides a la gente que haga algo, por ejemplo, juntarse para no usar el Protestar. servicio, que es una convocatoria que hicimos nosotros el año pasado, pues no hubo mucho Pero es que el margen, participación. Alfonso, está muy limitado. La pobre gente tiene que Hay una necesidad. encontrar la chuleta, ¿no? Porque un día Totalmente que de acuerdo, pierden, pero como dicen los gringos, Sí. no pain, no gain. Si no hay Sí. dolor, pues no vas a ganar, Claro. pues. Entonces, hay que y tienes- romper exacto. ese. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del transporte. Regresamos en un segundo más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre transporte público, esta eterna crisis que nada más paga una sola persona, el usuario, ¿no? Todos los días. Ahora sí que no es en cómodas mensualidades, es diario, ¿no? Y 4 veces porque tiene que ir y regresar de su casa. Aaron, ¿qué tenemos que hacer para romper este orden de cosas? Porque la evidencia está clara. Un usuario insatisfecho, molesto, que padece, le cuesta, una economía que está pagando el precio de todas esas horas improductivas que se pierden, una irritación social, un problema terrible que se contamina de otras formas como los sonapafas y los pafas y demás.
y un gobierno que dice, pues no pasa nada aquí, vamos a hacer otro programa de reestructuración. Sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso en que hay una sociedad muy pasiva, ¿no? Y no solamente, bueno, decías bien, el usuario pues tiene que ganarse la chuleta, pero yo creo que también la demás sociedad que no le afecta directamente, pero sí indirectamente, ¿no? O sea, el que no es usuario del transporte urbano también tendría que involucrarse en esto, solidarizarse con el usuario. Los patrones deben de tener estadísticas de lo que les cuesta eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay un impacto en la improductividad y no los veo yo así muy interesados en el tema. Insisto, hay una clase media también aquí que es muy aspiracional y que más por lo que se molestan es porque hay carros chocolates, ¿no? Pero no van al fondo del por qué existen estos carros chocolates, ¿no? Ese es el problema. El problema que genera... Efecto, pero no la causa, ¿no? Exactamente. O sea, el tener un transporte público tan deficiente como el que tenemos, pues genera todo este caos vial, incluso ilegalidad. Todo este ecosistema nocivo, ¿no? Toda esta fauna de acompañamiento nociva, totalmente, ¿no? Donde estamos viendo una ciudad donde está creciendo de una manera muy desordenada, ¿no? Y todo esto tiene que ver. Yo creo que de las alternativas, pues tiene que ser, hágame la redundancia, un modelo de transporte alternativo, ¿no? Un metrovía, incluso pero más de eso, ¿no? ¿De dónde van a hacer eso, Aarón? Porque tenemos un Consejo Ciudadano en Transporte Público que pues ha sido muy criticado. Digo, pues es que el Consejo prácticamente no existe, nada más lo meten al ruedo ahí para quitarle carga al gobierno en turno. Que por cierto, les ofrecemos este espacio, si quieren dar su punto de vista también, los tratamos de buscar, nos localizamos, pero está abierto, pues aquí siempre hemos sido parejos, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, sino fomentamos el debate entre la sociedad. Así es. Es un consejo, pues mira, como todos estos consejos y comités ciudadanos, que son instrumentos nada más de la simulación. Entonces, yo creo que el consejo habría que pugnar porque no se le, o que desaparezca, ¿no? Porque se van, son 10 millones. 10 millones. ¿Para cuántas? 6 personas, creo. Son 9, 11 personas. Es que mucho tiene que ver desde el diseño. El diseño lo hacen chiquito, pues la aportación también es chiquita. Así es. Pero está cierto que por ahí no es. Hoy vienen campañas políticas. Dentro de esas cosas puede ser un área de oportunidad para decirle, a ver, todo el que quiera ser aquí presidente municipal o diputado, senador, comprométanse, por amor de Dios, a resolver este tema, ¿no? Pero no les interesa, ¿no? O sea, capaz en realidad... dicen que sí, ¿verdad? Sí. Pues van a decir que sí. Pues no, acuérdate, Javier Gándara en su campaña también traía ahí lo del Metrovía y al llegar, y fíjate eso que tenía gobierno panista también, ¿no? Y jamás se pudo gestionar nada y pues quedó solamente promesas de campaña. Ahora, Alfonso, también es un problema de atribuciones. Unas la tiene el gobierno federal, otros el estatal, y el municipal es el que tiene menos y es el que tiene que andar ahí batallando. Fíjate que no, tiene mucho que ver el gobierno municipal. Lo que pasa es que está dejando nada más correr la bola. Renunciando a su obligación, porque el primer representante del usuario es el gobierno municipal, pues. Y en la misma ley de transporte dice que el gobierno municipal puede proponer nuevas rutas, proponer nuevos modelos de movilidad, o sea, sí le da cambiar las rutas. Atribución en la ley. Y todas las inspecciones, también, ¿no? revocar concesiones. Revocar concesiones también. Puede inclusive también participar en las tarifas, nada más como opinión, pero puede estar ahí y puede ser una muy buena opinión. Inclusive puede hacer muchas cosas, pero está desaparecido. Lo que dice el gobierno municipal, y yo platiqué con funcionarios de alto rango en el gobierno municipal y dicen que no es atribución de ellos. Desconocen totalmente la ley de transporte. Sí. Entonces dicen es boleto del Estado y el Estado ahí se le echa. Pero sí es cierto que el tema está tan enredado y es tan grande que sí merece la participación de los 3 niveles y de la sociedad, ¿no? Sin duda. Pero de la sociedad en su conjunto. Y sí merece un debate público, profundo, por especialistas para encontrarle cuadratura al círculo, ¿no, Nacho? Sin duda alguna. No, yo primero subrayar, es un negocio tan redituable que ningún concesionario al día de hoy ha dejado la concesión, ¿no? Aún en las peores condiciones.
y eso te habla de la magnitud Dicen que del sufren negocio mucho. tan rentable. No, no es así. Entonces, es un negocio muy atractivo y lo defienden a capa y espada. Y lo vemos ahí permanentemente. Hay alternativas, nosotros consideramos que la más importante debe de venir desde la base social, desde los usuarios, empoderando a los usuarios, fortaleciendo a los usuarios, dándole dientes a los usuarios. Nosotros en el mes de diciembre teníamos un encuentro con el Consejo Consultivo de Transporte Público, hablábamos en el pleno de este consejo y le decíamos lo siguiente, fuimos a ofrecer que si verdaderamente estaban del lado de los usuarios, había que empoderarlos. Hay una tarifa diferenciada de 8 y 9 pesos hoy en este día, en este momento. Los usuarios de todo el estado del Sonora, el transporte público, sobre todo en las ciudades donde hay tarifa diferenciada, Cajeme, Obregón, parte de Guaymas y Hermosillo, que los usuarios podamos influir para que determinada unidad que no reúne según el decálogo de la norma técnica de calidad diseñada por el Consejo Ciudadano, que yo no la conozco, ni nadie la conoce, pero dicen que tienen un decálogo, bueno, vayamos presentándoselo a la ciudadanía, a los usuarios. Con base al mismo. En base al mismo, y que al interior de todas las unidades, pues 2, 3, con idea. ampliación amplia la letra, con un trayecto que se sube un usuario de su trabajo a su casa, nos lleva 30, 40 minutos, hasta vez hasta 1 hora el trayecto. Podemos fácilmente ir viendo, esta es la norma técnica de calidad, yo veo que esta unidad no reúne estas características. El propio usuario, ¿no? Es correcto. Y una vez tomada esa información, poder llegar al seno del Consejo, quien determina la tarifa, y puede decirle al gobierno del estado, esta unidad que está cobrando 9 pesos no reúne esta norma técnica, hay que bajarla a 8 pesos. Pero seríamos los usuarios los que traeríamos de alguna manera en esa dinámica. Y estos que consistentemente no han cumplido, hay que retirarles la concesión. Entonces, influiría mucho, y de esa manera sí incidiríamos, en mi opinión, los usuarios, porque le estaríamos pegando en el bolsillo al concesionario. Mientras que no le pegues en el bolsillo, se va a reír de los usuarios. Claro. Pero si entramos en una estrategia más inteligente de pegarle en la economía, yo estoy seguro que vamos a incidir, como en otra parte, debido a los accidentes que hemos tenido en el transporte público, algunos temporales, otros fatales, y que se viven al día a día, y alguno que otro se llega a ser público. Pero explotar y hacer resaltar el seguro de daños al viajero, pero más allá, una reforma a la Ley 149 del transporte en el 77, fracción 15, una adición donde esté la indemnización temporal permanente con carácter de responsabilidad civil, de acuerdo al Código Civil del Estado de Sonora. Ahí sí habría una responsabilidad de la empresa, la aseguradora, de responderle a ese jefe y jefe de familia o usuario que se accidentó y que lo sacaron de circulación 1 mes, 2, 3 meses, pues alguien tiene que financiar porque vienen los problemas financieros. Lo que la Unión de Usuarios propone es empoderar, sin duda, al usuario y darle derechos. Claro. ¿No? Claro. Que haya consecuencias del servicio que se otorga. Vamos a regresar un segundo más. Estamos hablando sobre el transporte público en Hermosillo, en Sonora. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el transporte público. Pareciera, Aarón, que entonces que la única forma de desenmarañar este tema es volviendo al origen. Así es, sí. Y mira, yo quisiera recordar también que esta es parte, ¿no?, del problema, que el asunto aquí, el bosque es la movilidad, ¿no?, urbana, y el transporte público es una parte, ¿no? Sí, es un componente. Es un componente, y se tienen que mejorar muchísimas cosas, se tienen que rediseñar, como para que los transportes alternos, como puede ser la bicicleta, incluso los peatones, ¿no? Sí, debe haber un rediseño de la ciudad donde se les respete, ¿no? Hay ciclovías ahí que las pintaron, que ya se están despintando, por cierto, y que nadie las respeta. Ese es el problema. Yo los invito a que alguien se cruce por la que está en la universidad. Premio el que la libre. Así es. No hay una cultura, pues, ni un intento. Es un pasatiempo, pero no se ha convertido en un medio de transporte respetado. Exactamente, ¿no? Y es un medio de transporte de hace mucho de gente que no tiene los recursos para estar pagando, por ejemplo, 4 transportes, ¿no?
ni mucho menos para poder adquirir un automóvil. Entonces, creo que sí es importante, es algo sumamente complejo, ¿no? Pero se tiene que empezar ya a gestar esa cultura. Tenemos un caso, a mí se me hace excepcional, maravilloso, y no es hablar de Suecia o de esos países que nos llevan años luz de civilidad. Colombia, un país muy similar al nuestro, las culturas muy similares. En Bogotá, bueno, pues, y dos alcaldes de diferentes partidos, ¿no? Creo que primero fue Antanas Mocus, luego Enrique Peñalosa, donde se pusieron de acuerdo y decidieron que la muerte le iban a transformar en vida, ¿no? Y rediseñaron la ciudad, recuperaron muchos espacios a través de empezar a gestar una cultura de movilidad eficiente, ¿no? y sustentable, y mejoraron en mucho, la parte central fue el transporte urbano. Entonces, digamos, por un lado, empoderar, darle derechos al ciudadano para que sea el elemento más importante de la ecuación. Por otro lado, ampliar la visión y darle calidad humana a las ciudades, empezando por la movilidad y entendiendo dentro de este aspecto el transporte como una parte. ¿Qué más hay que hacer, Alfonso? Sí, de hecho, ampliando un poquito sobre Colombia, en Medellín también sucedió lo mismo. Y lo que pasa, lo que está pasando en Colombia, el rescate de los espacios públicos, es que están acudiendo a la sociedad civil. La sociedad civil está muy involucrada en todos los cambios que está pasando en Colombia. Y no nada más en transporte, también en seguridad. Recordemos que también es parte de, ¿no? Entonces, exacto, pero aquí vemos que la sociedad civil no nos invitan. Esa es la verdad. Simple y sencillamente hacen sus consejos a modo. El Consejo Ciudadano, nosotros lo vemos, y en mi particular punto de vista, es una agencia de colocaciones nada más, donde tienen un presupuesto de 10 millones de pesos, donde 9 pesos de esos, de 90 centavos de cada peso, se ven sueldos. Se lo van a repartir. Pues eso no o sea, está bien, ¿no? 10 centavos de un peso. Son cargos honoríficos, ¿no? Deberían ser. No, deberían ser, pero no, en la misma ley les dice que pueden tener sueldo, pero en el mismo reglamento interior del Consejo Ciudadano, ellos deciden cuánto van a ganar. No, yo entiendo que se requieren recursos para hacer estudios y demás, pero sí sería algo, digamos, criticable que sea para... No, pues son 10 centavos nada más que se usan para lo que es la cuestión gastos de oficina, la renta, y esto. Y el 90 centavos para el resto. Necesitamos ciencia, ¿no? Todo eso. Si me permites aquí rapidito, creo las sociedades civiles o asociaciones civiles, veo, insisto yo, muy tibias, exceptuando acá la parte de vigilantes del transporte, donde sí se ha metido de lleno y ha tratado de incidir en políticas públicas. Veo las demás asociaciones un poco aletargadas, ¿no? No un poco, mucho aletargadas. Creo que tiene que haber una mayor confrontación. No hay de otra, ni modo, ¿no? Digo, el diálogo, hay que dialogar, pero pues si el diálogo lo están estirando, lo están llevando ahí, o se rompe, pues bueno, se tiene que hacer algo, ¿no? No puede ser público y tiene que haber consecuencias, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Ignacio, donde hay que empoderar también al ciudadano, ¿no? Y esto va a ser parte fundamental de las asociaciones civiles, porque no vamos a esperar que cambien los vicios, ¿no? Al final del día, si me permiten como una especie de conclusión de lo que estamos hablando, el transporte público es un pretexto para encontrar el problema de fondo. Si nosotros no nos atrevemos a apropiarnos de lo que nos corresponde, que es esta ciudad, si no nos atrevemos a hacer valer nuestros derechos, que somos los que decidimos, los funcionarios son temporales, ¿no? Nos representan, no son los dueños. Si no nos atrevemos a dialogar públicamente, si no nos atrevemos a dar consecuencias, si no exigimos, si no nos involucramos proponiendo cosas en la mesa para resolver el problema y echarle el resto para que se tome en cuenta, pues esto no va a cambiar. Entonces, lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad. La solución al transporte público puede ser una primera historia de éxito para entrarle a todas las otras broncas que tenemos, ¿no? Totalmente. Y debe de haber una corresponsabilidad social en ese sentido, de mucha altura y de mucho compromiso social. Debe haber una empatía
de todos los actores en este tema. Sin satanizar porque no participa la ciudadanía. Mira, en una dinámica del día a día, uno es usuario, los usuarios estamos más preocupados para llevar el alimento a nuestras mesas, jornadas de trabajo extenuantes, ingresos raquíticos y todas esas cosas en un mundo real pesan. Entonces, los usuarios que estamos en inmersos vemos, bueno, ¿cómo podemos influir para que estructuralmente esto cambie en una esencia de estructura? Y bueno, creemos que para bien o para mal, si el Consejo está ahí, pues lo estamos presionando, decir, oye, los ciudadanos estamos planteándote esto, ayúdanos a fortalecer a nosotros los usuarios, porque aspiramos a tener un mejor servicio de transporte público, pero también no nos vamos a limitar si ahí no tenemos eco, quizás así sea, pero igual sucede en el Congreso del Estado. Nosotros hemos tocado una y otra vez la puerta del Congreso del Estado en la Comisión del Transporte y esta vez no va a ser la excepción. En el mes de febrero iremos a tocar la puerta para insistir de esta reforma en la ley y también una adición al artículo 102.11 bis para que se prolongue el horario de encendido de aire acondicionado. Actualmente es de mayo a septiembre, por lo menos un mes más a empatarlo con la Comisión Federal. Habrá que subir a los diputados, ¿no? Hay cosas muy torales, hay cosas muy torales y realmente los ciudadanos creo que estamos muy preparados porque vemos dónde están no solamente las realidades que vivimos, pero sino también buscamos alternativas para que se reconozcan en la ley y socializar eso. Entonces yo haría el llamado para que todos los que están involucrados en este tema y que haya un poco más de empatía también de la ciudadanía para ejercer un derecho, pero a la ciudadanía hay que también enseñarle a conocer sus derechos y uno sin duda alguna es que conozcan su seguro de viajero, ¿no? Bueno, me pasa un accidente, inmediatamente tomo ruta unidad, reporto para tener una atención médica en el momento y no dejarlo pasar, porque hay cientos de personas con secuelas de accidente de transporte público y no pasa nada. Nosotros, más que una aspiración, estamos presentando una estructura. A ver, ven, pásame esto, para nos aseguramos de que llegue a donde tiene que llegar para exigir tu atención. Entonces, yo creo que es un trabajo de todo, debe haber mucha madurez en esto. Yo creo que aquí tenemos que entender que exigir no es confrontar, no es pleito, lo que queremos es una solución y todos estamos dispuestos a ponerle nuestra parte, ponerle el capital que se requiere, pero sí necesitamos seriedad, profundidad y honestidad, ¿no? Un problema se puede convertir en un primer paso, como sucedió en Medellín, como sucedió en Bogotá, un primer paso que genere confianza entre todos los actores para dar los siguientes pasos más importantes. Es correcto. Hermosillo puede salir adelante, Sonora puede salir adelante. Y creo que ya llegamos a un momento de hartazgo que podemos convertirlo en oportunidad. Totalmente. Nada más que sí, yo creo que sí, en un punto donde si no hay esa comunicación, si no te devuelven lo mismo, yo creo que sí hay que confrontar y hay que paralizar lo que se tenga que paralizar, como intentaron acá. Si no, porque no vamos a esperar que el enfermo no te van a regalar solo, nada, ¿no? No te van a regalar nada. Quienes están satisfechos no te van a regalar nada, no están a todo dar, ¿no? Entonces sí importa mucho la participación. Ojalá que no tenga, pero a veces sí hay que tocar la puerta con más fuerza, ¿no? Sí, aparte el bono político que pueda ganar la persona que soluciona esto va a ser impresionante. Necesitamos un campeón, pues si que queremos comprar, nomás necesitamos un campeón que sea derecho. Pero que sí represente verdaderamente a quienes tiene que representar y no represente otros intereses. Imagínate un buen diputado que la agarre en serio, lo lleve a cabo, ¿no? Y que represente. Ese diputado va a ser federal y va a ser senador y va a ser gobernador y lo que quiera, pues está fácil. Somos facilotes los ciudadanos, nada más necesitamos que nos cumplan. Así es, somos facilotes. Muy bien. Les agradezco mucho su participación. Gracias, Alfonso Aarón. Gracias. Gracias, Gracias Nacho. a ti, Marco. Muchas gracias a todos. Aquí lo esperamos en la próxima edición.